Ya estamos en la hora, me escuchan bien todos, ¿cierto? Y comunicaciones está ahí. Sí, estaba llamando a mi pastor que estaba tratando de conectarse y yo estaba viendo algún tema logístico aquí de las hermanas que se están yendo de la clase 2, que acaba de terminar. Bien, vamos a dar comienzo, amados hermanos y hermanas, este estudio bíblico, y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y le invito a que le demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, siempre damos la gloria al Señor porque todo lo que hacemos, lo que decimos, es todo para su gloria, y este estudio bíblico obviamente que también es para la gloria del Señor. Bueno, a veces nos extralimitamos en dar mucha gloria a Dios también. Tiene que ser todo en su justa medida. Me refiero a darle siempre la gloria al Señor, pues me refiero a levantar nuestros brazos, pero eso indica que el señorío de Dios, ¿cierto? Nosotros lo reconocemos por sobre todas las cosas, y de eso nos habla hoy día la lección, queridos hermanos, una lección maravillosa que se titula Lecciones tomadas de la rueda del alfarero. Fundamento bíblico está en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 10, y capítulo 18, del 1 al 17. La verdad central de esta lección indica que solo al someternos a Dios podremos cumplir su voluntad para nuestra vida. Solo al someternos a Dios podremos cumplir su voluntad para nuestra vida. Y el versículo clave o el texto áureo es Jeremías 18:6, que dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a orar al Señor para que Él dirija este estudio bíblico, y le voy a pedir a mi hermano segundo, diríjanos por favor para comenzar este estudio bíblico en una oración. Está en mute. Todavía está en mute mi hermano. Encienda el micrófono. Todavía está en mute mi hermano segundo. Ahora, Ahora sí, diríjanos en una ya. oración, por favor. Padre de los cielos, te damos las muchas gracias, Señor, por la vida, la salud primeramente, y te rogamos que por misericordia, Señor Dios de los cielos, perdone toda iniquidad, perdone todo lo malo, Señor, para poder iniciar tu estudio bíblico, Dios mío. Dale gracia y sabiduría a mi hermano, Señor, para que pueda entregarlo, Dios de los cielos. También te pedimos que por misericordia tú lo grabes en nuestra vida, para poder, Señor, ser apto para poderlo entregar el día domingo en la escuela dominical. Te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos que están conectados, Dios mío, dale sabiduría y gracia también y bendiciones para ellos. Te pedimos, Señor, que tú seas bendiciendo este estudio desde principio a fin, Padre amado, como siempre te lo pedimos. Gracias por todo, Señor bendito. Gracias, Padre, por el amor. Gracias por la misericordia. Y gracias porque podemos ser aptos, Señor, para poder recibir este estudio. Hazlo, Señor, para que nosotros seamos siempre igual. Te rogamos que por misericordia tú seas bendiciéndolo desde principio a fin, y todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Amén. amén. La lectura bíblica, vamos a leer no todas las lecturas que tenemos para esta lección, pero sí vamos a leer Jeremías capítulo 18 del versículo 1 al versículo 10. Lo hacemos en el nombre del Señor. Jeremías capítulo 18 del 1 al 10. Palabra Amén. de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda.
Y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ah, Amén. Que el Señor nos bendiga a través de esta su palabra. Bueno, mis gloria hermanos, a Dios. eh, sí, les rogaría que los que tienen el micrófono abierto lo apaguen, por favor, para no confundirnos ahí con las voces. Eh, esta lección, hermano, nos habla de que debemos someternos a Dios por sobre todas las cosas. La Biblia presenta, amados hermanos, el amor y el señorío de Dios como características o atributos claves de Él, así como también la santidad, la eternidad, la omnipotencia, la omnisciencia, la inmutabilidad, la omnipresencia, etcétera. Pero en esta lección vamos a ver estos atributos claves que son el amor y el señorío de Dios. En Juan 3:16, la palabra nos dice, y usted bien lo sabe, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la palabra nos describe el amor de Dios para con la humanidad y también, obviamente, para con su pueblo. Pero también en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del 11 al 15, allí también se describe el señorío de Dios. Él es santo y juzga según la maldad. Y dice que ahí él relata el juicio del gran trono blanco, ¿cierto? Y menciona allí los muertos, los grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono de Dios, y los libros fueron abiertos. Y el mar dice que entregó a todos los muertos, ¿cierto? Y los que habían en el Hades también fueron allí resucitados y fueron juzgados cada uno según sus obras, ¿cierto? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿cierto? Dice la palabra que fue lanzado al lago de fuego. Bueno, en esto algunos consideran que estos aspectos del carácter de Dios, ¿cierto? El amor y el señorío, muchos dicen que son incompatibles, porque ¿cómo es posible que un Dios de amor, ¿cierto?, condene también al castigo eterno? Bueno, Dios en este caso, amados hermanos, Dios trata de salvar a los seres humanos pecadores de las consecuencias eternas de su rebelión, pero su amor no pasa por alto su juicio sobre la maldad. Nosotros estamos conscientes de que el Señor nos lavó, nos limpió, nos perdonó de nuestros pecados, ¿cierto? Y hemos sido salvos por el Señor a través de Jesucristo, pero también debemos tener presente que Dios no pasa por alto cuando pecamos y nos apartamos de Él. Para seguir avanzando en nuestra lección, le voy a pedir a mi hermano Marcelo de Comunicaciones, por favor, que ponga el, eh, eh, lo que habíamos acordado allí en pantalla, por favor.
Muy bien. Gracias, hermano Marcelo, por el video. Bueno, solamente quería mostrarles, a pesar que muchos ya lo hemos visto en vivo, digamos, pero cómo la labor que desarrolla un alfarero, un artesano, moldeando el barro. Y es de eso lo que nos habla también comenzando nuestro estudio bíblico de esta tarde, porque eso es lo que le mostró y lo que acabamos de leer, lo que le mostró Dios a Jeremías. Le dijo que fuera, ¿cierto?, que viera el trabajo de un alfarero, que viera directamente el trabajo de este artesano, cómo le dio forma a la vasija y viendo una imperfección en ella, ¿cierto?, la rompió y la hizo de nuevo. Esta representación generalmente la hacemos nosotros como que Dios, ¿cierto?, representa al alfarero, el artesano, y cada uno de nosotros también somos la greda, el barro, la arcilla, y en esta representación podemos ver cómo Dios tiene el control y el señorío de nosotros, cómo Dios nos puede moldear como Él quiere hacerlo. Eh, Hay muchas alabanzas, ¿cierto? Hay muchos coros que se cantan respecto a esto, pero sí debemos tener claro, y como estamos estudiando la palabra del Señor, que esta historia del alfarero y el barro muchas veces la aplicamos a cada uno de nosotros, al ser humano, pero debemos tener presente que el enfoque que se da aquí en esta parábola, en este mensaje, se encuentra, ¿cierto?, en Israel como nación. Nosotros después la hemos interpretado que es para nosotros, pero lo que Dios quiso indicarle aquí a Jeremías es que Israel era el barro y él era el Dios, el alfarero que podía hacer con ellos como él quisiera. De tal forma que estas imágenes frescas que tenía Jeremías allí en su retina, ¿cierto? Jehová le entregó el mensaje profético a este profeta para que lo llevara directamente al pueblo de Judá. Dios, amados hermanos, le habló al pueblo por medio de Jeremías, ¿cierto? Y él decía, mostrándoles y teniendo en mente Jeremías esta imagen del alfarero, ¿cierto? Que quería bendecir al pueblo, pero que si se apartaban y caían en pecado, ya no podría darles la bendición que tenía para ellos. Tal como el alfarero, ¿cierto? Si veía alguna imperfección en esta vasija, él la podía desarmar y la podía hacer de nuevo. Por otra parte, también Jeremías le indica al pueblo y le dice que se refería también a que si el pueblo estaba en pecado, pero que si se arrepentía de sus pecados y volvían su rostro a Dios, este Dios, lleno de amor y de misericordia, también era capaz de perdonarles. Tal como nos dice la palabra allí en Isaías 18:1, donde nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios tiene misericordia de su pueblo. Si el pueblo se arrepentía de sus pecados, Dios lo podía perdonar. Si estaban en la voluntad de Dios y se apartaban, también eso traería consecuencias. Nosotros, en este tiempo de la gracia, tenemos esa gran ayuda, ese gran ayudador que es nuestro Señor Jesucristo, y como nos dice allí en 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor por esto, porque si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestra idolatría, de nuestra falla delante del Señor, Él tiene poder para limpiarnos y redimirnos del pecado. Dios ha salvado a muchos, perdón, Dios ha salvado a muchos a través de los siglos. Los que la han buscado y los que se han arrepentido, Dios los ha salvado. Pero también debemos tener presente que los creyentes, nosotros en este tiempo de la gracia, como creyentes, hijos del Señor, si caemos en la tentación y vamos contra la verdad del Evangelio, también tendremos que sufrir
algunas consecuencias. Y Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude para no ser como el pueblo de Israel, que estaba en los caminos de Dios, del Señor, pero muchas veces se apartaba también y eso trajo graves consecuencias. También el profeta, ¿cierto?, relataba en estos pasajes que hemos leído que la necedad que hay en el corazón humano. También hay otras lecturas bíblicas que usted aquí la puede hacer después en casa, para no leer todo a lo mejor en la clase, pero si nos vamos y nos centramos en Jeremías 18:11, que nos dice: ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviertas ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. En este pasaje Dios dispone juicio sobre Judá, pero también les envía un escape, ¿cierto? Volverse a Jehová. Su propósito y el propósito de Dios nunca fue el de destruir a Israel. Él siempre, Dios siempre buscó, amados hermanos, una relación con su pueblo, así como la busca con nosotros permanentemente. Todavía había una esperanza para Israel si el pueblo quería regresar a Dios. Pero la respuesta del pueblo fue la siguiente en el versículo 12 del capítulo 18. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Qué lamentable. Israel había decidido confiar en el hombre en vez de confiar en el Señor. Y los resultados fueron desastrosos. Eso también lo vemos en la lectura que aparece al principio, que está en Ezequiel capítulo 17, versículos 5 y 6, donde nos dice que así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Los resultados fueron totalmente desastrosos, porque el hombre, amados hermanos, y la palabra del Señor nos muestra la principal causa por qué la gente no busca al Señor, sino que va tras sus propias ideas, sus propios caminos. Y el versículo 19 del capítulo 17 lo dice: porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Que Dios a nosotros también pueda darnos esa capacidad de entender de que como hijos del Señor, lo que nosotros debemos buscar es la voluntad del Señor y obedecerla a Él por sobre todas las cosas, más que nuestras ideas, más que nuestros propios caminos, más que nuestra ideología, sino que podamos servir y mirar solamente al Señor por sobre todas las cosas. Y esto de apartarse de Dios, el pueblo de Judá también trajo muchas consecuencias por este rechazo que el pueblo tuvo. Eso lo vemos en el capítulo 18, versículos 13 al 16, ¿cierto? El pueblo de Israel había fallado muchas veces a Jehová en reiteradas oportunidades. Y pero el Señor quería que este pueblo, su pueblo, fuera un pueblo puro y justo. Allí lo dice el versículo 13, y dice que incluso Jehová veía a este pueblo y le decía a sus ojos: la Virgen de Israel. Pero ellos habían hecho una gran fealdad, se habían apartado del Señor. Israel, en definitiva, se había prostituido espiritualmente al adorar a los ídolos y no a este Dios, a este Jehová que tanto bien había hecho también a sus vidas. El versículo 16 y 17 del capítulo 18 también nos hablan del nefasto futuro de Israel. El pueblo iría al exilio, sus enemigos los vencerían y Dios le retiraría su bendición. Y bueno, y vemos las consecuencias de este pueblo, de esta nación, el pueblo escogido por Dios, pero también tuvo muchas consecuencias. Fueron esparcidos por todo el mundo, por toda la tierra, en diferentes lugares, y ustedes, bueno, bien sabemos cómo recién en el año 1949
por ahí parece aproximadamente, recién ellos pudieron tener una tierra, ¿cierto?, para poder constituirse como nación nuevamente. O sea, el pueblo de Israel, mientras no reconozca a Jesucristo, el Salvador, ellos van a seguir teniendo este tipo de complicaciones porque también no honran a Dios, sino que se han apartado del camino. El pueblo de Israel para nosotros representa nuestro peregrinaje también en este evangelio bendito. Nosotros somos el pueblo de Israel ahora, caminamos, vamos camino hacia la vida eterna y dentro de este caminar, así como lo hizo el pueblo de Israel 40 años, también tenemos y vemos muchas cosas, vemos muchas situaciones diversas como Dios nos bendice, pero también a veces nos apartamos del Señor, ¿cierto? Obedeciendo a lo mejor a nuestra propia voluntad, a nuestro pensamiento, obedeciendo a veces a nuestros ídolos, ¿cierto? Porque nuestro, como decía la palabra, nuestro corazón a veces, muchas veces nefasto y se aparta del Señor porque dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Que Dios nos ayude para ser hombres y mujeres, una iglesia que podamos mirar solamente al Señor. Y para ir finalizando, ya el resumen general de esta lección, hermanos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo podemos descubrir ese propósito en nosotros? Siempre escuchamos, Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Y cuál es este propósito? Decimos nosotros. Bueno, escudriñando la palabra del Señor y obedeciendo lo que ahí está escrito y saber que es para cada uno de nosotros. O sea, yo leo la palabra del Señor y debo entender y obedecer lo que allí está escrito. De esta forma, vamos a asegurar, amados hermanos, una relación perfecta con el Señor, una relación que debemos tenerla permanentemente, no solamente cuando estamos en el templo o cuando estamos con otros hermanos, sino que debemos tener una relación perfecta con el Señor las 24 horas del día. Por otra parte, Cristo también nos ha hecho libres, pero esta libertad que nos ha dado Cristo también viene con algunas responsabilidades. ¿Y cuál es esta gran responsabilidad? Es que debemos tomar la decisión permanentemente de seguir a Dios, honrarle en todo momento, cumplir su voluntad, hacer su voluntad y obedecerle al Señor. ¿Cierto? Cuando hablamos de obedecer, hablamos de someternos al señorío de Dios, someternos a su voluntad, lo que Él quiere para nosotros. A veces pensamos que solamente que el Señor debe tener algún aspecto, dominio de nuestra vida, y el Señor quiere tener el control total de nuestro ser en forma integral. Y esto también lo vamos a lograr, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón nos ayudará y guiará, como dice su palabra, a toda verdad y toda justicia. Y por último, mis hermanos, a través del estudio de la Biblia, escudriñar las Escrituras, a través también de la comunión con nuestros hermanos, la iglesia, el anexo, el compartir en casa, y también el consejo sabio de de quienes nos presiden, nuestros hermanos, nuestras hermanas. Seguiremos de esta forma, amados hermanos, aprendiendo cuál es su voluntad para nuestras vidas. Pero creo que la voluntad de Dios es que nosotros seamos unos hijos sometidos a su voluntad, sabiendo que Él nos ama, Él tiene cuidado de nosotros, pero también el señorío de Dios en nuestra vida implica que nosotros debemos obedecerle permanentemente. Porque si nos apartamos, así como se apartó el pueblo de Israel, Judá tuvo graves consecuencias. Si nosotros nos apartamos de los caminos del Señor, también podemos acarrear graves consecuencias que a veces no solo afectan nuestra vida, sino que también afectan la vida de los que están a nuestro lado, los que más queremos. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que Dios le dé a usted la claridad también para poder desarrollarla el día domingo. Y por último, repetir la verdad central: solo al someternos a Dios podremos cumplir su voluntad para nuestra vida. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra en esta tarde
y nos ayude también para entregarle el día domingo. Yo quisiera dejar a mi pastor ahora, si mi pastor está por ahí. Eh, no lo veo, parece, no lo veo porque ahí está mi pastor. ¿Mi pastor me escucha? Mi pastor no me escucha, parece. Bueno, vamos a dar gracias al Señor por su palabra, mientras, a ver si se conecta, y damos gracias al Señor por este Hola. estudio bíblico. Señor, estamos ante tu presencia, te agradecemos este Amén. momento que nos das, Señor, de poder estar delante de tu presencia. Gracias por estos minutos, Señor, que hemos podido estar unidos como hermanos, Señor, aprendiendo de tu palabra. Señor, recordando nuevamente al pueblo de Israel, a Judá, Señor, como este pueblo que vio tantas maravillas cuando ellos caminaron por el desierto y vieron, Señor, tanta obra, Señor, que les beneficiaba de tu parte, pero aún así se apartaron del camino, adoraron ídolos y no hicieron tu voluntad, Señor, y las consecuencias fueron graves. Señor, gracias porque también nos muestras en esta tarde, Señor, que así como el alfarero, Señor, tiene el dominio sobre ese barro, sobre esa greda, Señor, y la puede desarmar entera y hacerla de nuevo, de esa forma tú también puedes, Señor, hacer de nosotros, porque tú tienes el control total de nuestras vidas, Señor. Que así sea cada día, que podamos hacer tu voluntad, que podamos crecer en tu gracia, a través de la Amén. palabra, a través de la oración, a través de la comunión con los santos. Señor, gracias te damos por este estudio bíblico, Señor, por tu palabra, y todo lo hacemos para la gloria de tu nombre y oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mi pastor queda con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola. Sí, mi pastor, lo escuchamos bien y Ya. lo vemos también. Un gusto de saludarlo y agradecer a Dios por la palabra que el Señor nos ha dado, hermano. Dios bendiga a mi hermano que el Señor lo ha usado y no hay otra Amén. cosa que estar viendo lo que dice el texto en esta mañana. O sea, me parece que estamos en la escuela. En esta tarde y pensaba yo mientras escuchaba la lección, hermano, el cuidado que cada uno tenemos que tener con nuestro corazón. En vano el proverbio cuando habla en el Proverbio 4, versículo 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque nosotros, hermano, por naturaleza tenemos un carácter, un genio, y esas cosas nos pueden eh, engañar a tal manera que, como dice la palabra, engañoso es el corazón. Nosotros podemos decir, yo estoy limpio, estoy bien, pero en un instante podemos derrotar o echar por tierra todo lo que hemos aprendido, o la misma palabra de todo lo que sabemos no nos puede servir para nada porque desperdiciamos nosotros, y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. No entendía lo que Dios hizo, cómo el Señor se manifestaba. Ellos siempre en su idea humana, en su idea carnal, su idea idólatra, su idea de enojo, de mal carácter, hermano. Pero hoy día nosotros tenemos a Cristo Jesús que derramó su sangre para que tengamos el carácter de Cristo. Y cuando Él dice Amén. aprender de mí, es cuando nosotros Amén. tenemos que aprender de la manera que hoy nos habló el Señor, que seamos como el barro en las manos del alfarero. Nos vemos el domingo, que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos, profesores, Amén. y Dios los utilice en gran manera como siempre lo ha hecho, y sean bendecidas nuestras escuelas dominicales. Cada uno, hermano, invitemos por el teléfono a una persona semanalmente para que la escuela dominical no vaya disminuyendo, sino avanzando más. Pese al mal tiempo, Dios nos va a bendecir. Ahora, Dios Amén. les bendiga, hermano, y vamos a pedir al Señor que nos despida. Padre, esta hora, gracias le Sí, damos Señor. por tu palabra. Gracias por mi hermano que tú Sí, has Señor. utilizado, de manera que creo que todos hemos entendido, Señor, de la manera que tú quieres tratar con nosotros. Pero nosotros, Señor, a veces estamos reflejando como el pueblo de Israel, también porfiados, llevados nuestras ideas,
a nuestro criterio, a nuestro poco sometimiento, respeto a las autoridades, Señor. Sin embargo, tú sigues amándonos, sigues amando a los tuyos, Señor. Por eso te pido que esta lección sea una gran bendición para el domingo en la escuela dominical. Pedimos, oh Dios, que nos despida bajo la dirección de tu Hijo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a gloria a Dios. Dios, Gloria gloria a a Dios. Dios para siempre.